Bositas timalihe, bositas timalihe. Tampoco te pasan los dos aquí, bra. Y acabamos a volver estima. Oh, mamma mía. Ay, tampoco te pasanos a separar. Ya miro otro ta manejar. Aboco avisa mi día nos aquibra. Un bon que un alma más tempo pita. Que toma tiempo pa bombes. Porque te que slow sin dolor y cabeza. Pa mi slata bata turu hay mayor aquibra. Pero al contrario aba volve estima. Que situación, quizás si vas a mami otra obsesión. Si mi cinta pone junto tú lo cual va avisa. Cuentivo corre pega corazón. Misa quizás no comprende borrobes. Lo que minta miro un luna después. Cuya base hasta el forma vida. Y hasta un tumbo snanta pipa. Ay, ya bositas timalije. Ay, ya bositas timalije. Tampoco te pasan los dos aquí, bra. Y acabamos a volver estima. Oh, oh, oh. Hey. Mamma mía, bulería. Ay, ay, ay. Poco tiempo y nos dos a separar. Ay, ya va corre pega corazón un alma. Pa' mi dirigente hasta ay, increíble, imposible. Ay, cosita gaya estima. Cosita estima gaya. Cosita gaya estima. Cosita estima gaya. Taco se verba visa mi tamiba estima. Ta como por estima li asina. Ay, vida. Tengan un feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsau. Lo que vos acaba de mirar, es un appetizer de lo que Corsau va a disfrutar entrante ya web sabor. Es novela promedama, novela, miniserie, con que vos que llamele, esta una historia sumamente interesante.
una historia trabajar localmente, producir localmente, que me aunque no está papia de un low budget project, un proyecto realmente de una inversión moderada, pero local, 100% de inversión estaba local. Entonces, no está contento de poder lograr lo que nos logra como calidad, de lo que nos logra como esfuerzo, pero más importante ainda, lo que nos logra como reunión de un grupo talentoso, tanto a nivel técnico, a nivel de producción y a nivel de actuación. Nos tiene una combinación de artistas en destacar, de gran experiencia en Corsao. Nos fue papia de un Fifi Rademacher, nos fue papia de un Norma Kova, nos fue papia de un Eligio Melfort, nos fue papia y nos tiene también actores novel, actores a cooperar con nosotros de una manera extraordinaria y con nosotros estamos ya contentos de poder reunir un grupo así bonito de gente cual única intención estaba para lograr un producto de calidad. A raíz de una dedicación, a raíz de un sacrificio de tiempo tan libre, de no ir beach, de no ir cine, de no ir tal, nos por lograr una cantidad y un grupo bastante diferente. Si me povisa, para mí son palabras en español, un grupo bastante heterogéneo, por eso nos tiene todo sorto de rama profesional en el grupo aquí. Nos tiene piloto, nos tiene artista, nos tiene locutor, nos tiene, en fin, comerciante, nos tiene de todo sorto de profesión ha decidido de un man y compartir un sueño con nuestro team por bastante tiempo. Me tengo visa para por lograr producir un trabajo de 9 capítulos de una hora de televisión, 50 y pico minutos, no está fácil. Especialmente ahora como tiene recursos limitados, ahora como tiene un budget limitado, ahora como tiene quizá me avisa con más respeto, pasó na final, na inicio de un cosa y na final de otro, me explique, pide aquí un vez aquí, ahora que nos tiene un grupo cual no está donando confianza de una primera instancia, cuál es el resultado lo va a estar pasando, no está actor, hopi de no está actor, especialmente de esta novel, pero de un rato y hora, con tiki training, con tiki práctica, na final nos por mira que no tiene más diferencia entre producción que quizás nos por mira de un canal de Anjafo y lo que nos por logra de nos producción promedama. Ahora me tengo junto con nosotros de nuestro programa dos de actores que forma parte del elenco y que forma parte del grupo de gente que a combinar su hora de trabajo, lo cual no estaba tan fácil, en pausa, en la final de trabajo, pedir libre, etc., para poder lograr cumplir con el horario de grabación. Ella toma su tiempo, pero finalmente está claro. Está claro y a punto de ser estrenada. Ya web sabor, con Dios su poder, allá en Sanville, lo va a tener el launching de Promedama, en el food court, de un acto, aunque es un acto, la ganos visa privada, actor en el sentido, pues va a estar en un área particular, pero el food court está abierto para poder bien compartir el launching de novela aquí que tiene más hopi y el lugar na Sanville que podemos sinta disfrutar de todo el restaurante que tiene en el food court y en big screen el launching de miniserie Promedama, novela, miniserie, como podemos que llamarle. Ahora me tengo switch para español, pues aunque no está papiamento, pero me saco no dominar más mejor español y me que saca fue más tanto posible para nos por conversar ampliamente sobre la experiencia. Para sobra novela aquí tiene un parte of me avisa, no un parte, tiene una combinación de escenas que toma lugar en papiamento y también en español. De cómo para sobra tiene actores que no solamente, aunque por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Igor, está papiamento, Paloma también está papiamento, pero en un rol, aunque no ha papiamento,
toch no enrolta en español, pues ese es el motivo de dar participación del programa. Junto con mi ave, nos tengo el placer de compartir el programa con Igor Rivas y Jennifer Yesurún. Un buen venir, buenas noches, don Igor, buenas noches. Jennifer, buenas noches. Me cuesta mucho decirle Jennifer por la costumbre de que su nombre, ese es su nombre, no es un apodo, su nombre es Paloma Gutiérrez. Y Juancito, que es el amigo con un amor escondido por Paloma que nunca floreció, también en su rol habla español. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy y gracias por haber participado con nosotros en este proyecto que realmente nos llena de orgullo que Curazao pueda disfrutar y pueda presentar un proyecto que, si la paciencia y los recursos llegan, muy probablemente sería interesante que pudiésemos hablar con la gente de Cariflix, que al fin y al cabo son los receptores de este proyecto y retransmisores de este proyecto, a ver si pudiésemos doblarlo y llevarlo a otros países, porque creo que el esfuerzo ha valido la pena y tiene una calidad que puede competir fácilmente, y yo no diría para un Oscar, pero sí para una gran sintonía en cualquier país latinoamericano. Don Igor, nosotros siempre tenemos como filosofía en nuestro programa Ladies First, así que está bien, claro, no hay problema. Yo siempre soy primera. Para mí también, o sea, eso no es... Jennifer, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a este proyecto. ¿Tú habías actuado en alguna otra ocasión? ¿Habías tenido la experiencia de ser actriz? Bueno, ciertamente yo soy comunicadora social, Okay. pero más en la parte corporativa, pues había estado como detrás de cámara, por decir, de una manera, pero realmente nunca había como actuado en una serie o en una novela. Y bueno, nada como tan espectacular como esto, con tremendos actores que me tocó también, no lo había hecho. Una experiencia increíble, realmente agradezco en el momento que fueron a buscarme para hacer un casting para esta maravillosa novela. Y bueno, yo entré, dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver qué tal. Y creo que el resultado, espero que a todos les haya gustado. Realmente me sentí muy en confianza haciendo el papel, toda la producción, la dirección fue increíble. Así que bueno, feliz, contenta. ¿Te costó mucho decir que sí? Oye, no, creo que en el momento que hice el casting, dije, y me dijeron, sí sirve para esto. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Y además aportar algo para Curazao, para mí es increíble. O sea, venir y ser una latina y también que podamos hacer cosas buenas para la isla. Encantada, abierta. Correcto. Tú sabes que me preguntaba alguien, porque llama la atención tu apellido, y entonces me decían, pero ella es curazoleña o ella es venezolana, o es colombiana, porque como en el papel, tú viajas mucho a Colombia, mucha gente pensaba que eras colombiana, incluso hasta colegas de la misma novela, pero cuéntanos un poquito de tu ascendencia. Sí, no, bueno, yo soy venezolana, pero mi familia sí es de acá, es Yucorsou. Pues entonces vengo, mi hermano es Pipi Yesurún, pues la gente que vive aquí por muchos años lo conocerá, así que mi familia es de acá, mi papá era Benjamín Yesurún, pues también vivió toda su vida aquí, así que tengo un poquito de los dos, a pesar que fui nacida en Venezuela y soy venezolana, también mi nacionalidad es holandesa, pues entonces estoy como, siempre estuve desde pequeña, yendo y viniendo Venezuela, Curazao, siempre, así que por eso me siento tan identificada también con Curazao. Qué bueno. Don Igor, dígame usted. Otro Yui Corsao, que sí, él es diferente, o no, sería prácticamente la misma situación. Igor es un Yui Corsao que nació en Cuba. Cubano de nacimiento, pero Yui Corsao de corazón, porque sabemos no solamente la trayectoria que ha tenido Igor como músico, como trompetista, pero su vinculación con la comunidad de Curazao. Igor se ha integrado 100% a la comunidad de Curazao. Igor habla papiamento, Igor ha sido inversionista, ha probado en otros mercados, aparte de la música,
como con sus restaurantes que llegamos a conocer, y también recuerdo que el primer programa que yo tuve de Bonochi Corsao fue con Igor. El primer programa lo grabamos en su restaurante. Sí, ¿verdad? Recuerdo a las puertas de Mr. Congas. Igor, ¿cómo llegaste a esto? ¿Fuiste actor en alguna oportunidad? Sabemos que tienes una historia musical desde niño. Correcto. Pero en la actuación, cuéntanos un poquito. Bueno, no, nada. Realmente esta es la primera vez que hago algo así tan serio. En los comienzos hice cositas en la televisión de Cuba, fueron bastantes veces, pero no así. O sea, y esta vez fue completamente diferente, la cual me divertí muchísimo. Lo tomé con muchas ganas y de verdad que la pasé de lo más bien con ustedes. Y bueno, lo que tú y yo veníamos hablando desde el principio, las ganas que yo tenía de hacer algo así. Sí, y cuando tú me planteaste de que tenías en mente hacer lo de la novela y tal, y de bueno, de ahí salió todo. Sí. Me encantó. Yo recuerdo que este es un proyecto que tiene muchísimo tiempo y estaba la mitad escrito y faltaba la otra mitad por escribir. Pero era un sueño que yo tenía de hacer una novela. Quizá para las personas que no lo saben, es una idea mía, pero lograda por un equipo. Pero se me ocurrió en una oportunidad después de haber tenido experiencia hace muchísimos años en Venezuela. Aquí en Curazao tuve la experiencia en una oportunidad con Celeste Arindel de ayudarla en algún proyecto que ella estaba haciendo, y hemos hecho muchos trabajos en Curazao. Desde que yo llegué aquí hace 37 años hemos tenido oportunidad de hacer algunas cositas, pero nada de la envergadura de este proyecto. Tuve la oportunidad de ayudar a mis hijos cuando hicieron la serie Jisung Tiki Love. Ayudar, era un proyecto 100% de mis hijos, los pude ayudar con lo que podía, pero realmente los méritos de Jisung Tiki Love le pertenecen 100% a mis hijos y a su equipo. Pero en este caso yo decidí que este proyecto que tenía guardado desde hace mucho tiempo, sacarlo de la gaveta y llevarlo a cabo. Pero ¿cómo hacerlo? Y recuerdo que hace ya 3 años, porque yo tenía el sueño de que fuese Fifi Rademacher el primer ministro. Yo lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Y recuerdo que cuando estaba Fifi con sus amigos armando el stand de carnaval ahí en otra banda, yo venía pasando y vi a Fifi y ahora o nunca, y me paré y me senté allí con él a conversar hace 3 años, y Fifi me dijo que sí, que contara con él. Bueno, ya él algún momento que me lo encontré me dijo, y la cosa por fin no vale. Claro que va. Y otra de las personas con las que había hablado mucho tiempo atrás había sido con Igor. Y Igor, acuérdate, no me dejes afuera, cuenta conmigo, yo estoy en eso. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Sí. No lo dejes, y es verdad, me decía, no lo dejes enfriar porque después las cosas hay que agarrarlas cuando están en caliente. Y es verdad. Y así fuimos armando el equipo hasta que me encontré por casualidades de la vida con Fernando Méndez y con Marifé. Y pues hicimos un tremendo equipo. Sí. Y les propuse la idea de que si me querían acompañar en este proyecto no tuvieron que pensarlo mucho, y realmente fue una fusión extraordinaria. Extraordinario camarógrafo, Marifé tremenda productora, y lo consulté con mi esposa que me ayuda en las actividades de nuestra oficina, y le pregunté que si estaba dispuesta también a incluirse en este proyecto, porque yo nunca, como ustedes podrán haber visto, dejé de hacer Bonochi Corsao, dejé de hacer Van Papia di Salud, se dejó de hacer por otras razones, pero... sí, para que no te señalen, para que no te digan. Sí, por eso fue que no sido el problema de salud, no, eso fue por otras razones. Entonces, cuando uno cuenta con un equipo como este, realmente tú te sientes con ganas de seguir trabajando. Cuando me levantaba cada mañana que teníamos grabación, era una alegría muy grande de saber que nos íbamos a encontrar a divertirnos haciendo un trabajo de mucha responsabilidad. No, realmente lo que tú acabas de decir del equipo, Marifé y Fernando, de verdad que hicieron un trabajo espectacular. La pasábamos bien. Sí, tú sabes, el trabajo de ellos mismos procuraban siempre de que fuera más fácil, estaban bien entrometidos en todo, por decirlo así, y nunca hubo tensión. Siempre hubo ánimo de solucionar si había algo que no estaba saliendo como debía de ser. Ellos tenían la manera
de llevar la situación a un estado que tú te sentías bien relajado y sin problema y sin susto. Sí, Creo que eso ayudó mucho, agilizó y fue una de las mejores cosas. De verdad que todo lo que van a ver es bien natural, porque creo que nos sentimos como en casa. Correcto. Siempre que hicimos todo, lo hicimos con mucha confianza, y cuando no salía, pues no, vamos a hacerlo de otra manera, y nunca hubo como ese miedo, esos nervios a pesar que muchos no nos conocíamos, porque yo no conocía a este señor. Pero cuando me dicen, bueno, Paloma va a estar con Juancito, yo... Bueno, vamos. Hola, mucho gusto. Ahora siéntense. Y me quedé así como... Y ahí mismo, en verdad, se rompió el hielo. Marifé y Fernando, increíble. O sea, todo fue de verdad súper en ambiente. Ya. Sí, de los errores lo que hacíamos era que nos reíamos. Total. Simplemente era una pasada eso. Porque no era fácil. O sea, también estábamos en trabajos, como tú dijiste al principio. Venimos de trabajos totalmente diferentes cada uno. Y en nuestra pausa, pues bueno, yo soy manager. Para los que no saben, soy manager y me han visto por Sambil. Entonces era como, ya es la hora de pausa, tenemos una hora. Entonces Igor llegaba, bueno, vamos a hacerlo, pero eran tantas las risas y la comedia que yo decía, no, ya, ahora vamos a ponernos serios, ahora sí. O sea, realmente nos divertimos, y creo que eso se va a notar en el trabajo final. Claro. Una de las cosas que mantiene a un actor calmado es sentirse en familia, sentirse en grupo, y el director tiene no solamente la función de crear una escena de la mejor manera posible en pantalla, pero que su equipo también se sienta a gusto, porque hay directores que les gusta gritar, que les gusta imponerse, y es así. Yo he conocido directores realmente con un carácter, se caracterizan, valga la redundancia, por eso, por tener un carácter muy fuerte, pero eso muchas veces no ayuda, porque cuando tú le gritas a un actor o le reclamas, lo ridiculizas delante de sus compañeros, esa persona se bloquea y ya no da el personaje con la naturalidad que debería salir. Entonces uno muchas veces, cuando tú ves que un actor está bloqueado, que no sale, que no le da el personaje, uno busca la experiencia hace la diferencia, como dicen, y tú buscas cualquier excusa para parar la grabación un rato. Mira, dame un poquito de agua, por favor, y tal, y haces otra cosa, y mira, fulano, tú te tienes que ir temprano, vamos a hacer algo, vamos a salir del que se tiene que ir y después volvemos. Mentira, es que le estamos dando tiempo a esa persona para que se relaje un poquito, porque a lo mejor está tensa, para que ensaye mejor el personaje, porque a veces cuando la persona no da lo que el director quiere, la escena no va a quedar como debe ser. Entonces, no es que porque hay prisa hay que dejarlo así. Uno repite y repite y repite, y si ves que la persona no da, tienes que buscar una solución, y en ese momento a lo mejor la solución es dejarlo. Yo recuerdo una vez que Paloma tenía que trabajar y estaba tarde, Dios. Y Jennifer no daba, pero era porque estaba estresada. Y le dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo una última vez, si no da, lo hacemos otro día, porque sabemos que ella tenía que ir a cumplir con su trabajo. Afortunadamente en esa última oportunidad sale, está listo, váyase a trabajar. Y así fuimos haciendo esto. Paloma, ¿qué te deja esta experiencia? ¿Cuáles son todo tiene un valor agregado, como dicen? Hoy día llaman valor agregado a cualquier cosa, ¿no? El valor real es algo, pero el valor agregado es otra cosa. ¿Qué valor agregado te deja esta novela? Ganas de hacer más. Eso es interesante. Total, ganas de hacer más. Yo creo que una de las cosas cuando tú me comentaste, fue difícil decir que sí. No fue difícil, pero cuando yo empecé a leer, decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer este papel si yo no soy así completamente? Porque quien me conoce también en la vida real sabe que yo no soy completamente Paloma. A pesar que ahorita todo el mundo es Paloma. Ya yo no me llamo Jennifer, sino Paloma. Entonces, ¿pero qué me deja? Ganas de hacer más. Ganas de hacer más, ganas de aportar mucho más. Por eso digo, espero que realmente les guste, que me vuelvan a llamar para hacer algo así, porque en verdad me encantó hacer este proyecto. Y esas son las cosas que deja, cuando nunca lo intentas, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Pero cuando ya lo intentas, ahora quieres más. Cuando te gusta, quieres más. Y creo que eso es lo que me deja. Querer hacerlo otras veces, muchas más veces. Qué bueno. Igor, cuando tú insistías en que querías hacerlo, ¿hoy día te sientes satisfecho con lo que lograste? A mí me encanta. Ella me quitó de la boca lo mismo que iba a decir. Me quedé con ganas de más. Todo. Sí, pero hasta el aliento todo.
Sí, y realmente era algo que siempre quise hacer, ¿entiendes? Me sentía inclusive con un poco como que responsable aquí en Curazao de poder llevar a cabo un personaje de esa índole, un representante de un latino, una cosa así, y yo creo que era a mí el que me tocaba, ¿entiendes? Sí, sí. Era para ti. Claro. Y me encantó la experiencia también de como vuelvo y repito, de compartir, de estar en otro ambiente también. Para mí eso fue muy refrescante. Ya. También. Quiero decir que también usamos 100% talento local, 100% locaciones que identifican a Curazao, pero la serie se desarrolla en una isla que no es Curazao. Es Isla Bonita, para evitar que hayan sí, yo sé a quién se refiere, porque hay casos, esa novela tiene de todo un poquito, ¿no? Tiene corrupción, tiene funcionarios corruptos, ministros corruptos. Es pura semejanza, sí, pero todo es pura semejanza. Quiero de verdad aclarar eso, que todo es producto de la inventiva que tuvimos para realizar ese guión. Pero sí haciéndonos eco de lo que ocurre en todo el mundo. Todo lo que hay en esa novela pasa en todo el mundo, en todas partes. O sea que no son cosas, son producto de la ficción, pero de la realidad que se vive en el mundo entero. Y al final la idea era que todas las cosas quedaran en su santo lugar. El final no lo podemos revelar, por supuesto, pero el final queda abierto a la interpretación de cada quien. Y de allí pudiese seguir una continuación o no sé, mira, porque viendo todo este entusiasmo de esta gente, a uno también le provoca seguir escribiendo una segunda temporada, por ejemplo. Hacer más. Sí, tiene que haber un desenlace conmigo. Juancito y yo estamos dispuestos. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de los personajes que les tocó interpretar. Ya hablamos un poco de la vida de cada uno de ellos y cómo llegaron y cómo se han desenvuelto en este papel, en este proyecto como tal, pero vamos a conocer un poco más profundamente los personajes hasta donde se pueda, porque no podemos revelar mucho. Acuérdense que el 8 es el lanzamiento, el día 8 de agosto, el próximo jueves. Y bueno, de hecho, como lo decía, aunque la presentación es en un espacio privado, no privado, pero reservado para los actores, todos están invitados al Zambil a que vean el launching a través de la pantalla gigante y pueden disfrutar de todos los espacios del Zambil, de todos los restaurantes del food court, tomarse algo y ver y tomarse fotos con los actores y todo eso, sí se va a poder. Así pues que están invitados para el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Zambil. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en minutos. No se pierdan de la segunda parte de esta entrevista. The all-new Isuzu D-Max, a car capable for your lifestyle. Available at your local dealership Auto City. Motivo non suficiente para despedir de você querer con el servicio de agencia funeraria señorial, profesionalismo y respeto. Cada día, Corsao te enfrenta retos nuevos para consolidar su posición como fuente de producción y comercio de productos para consumo local y de exportación. Curinde te cumple con su tarea de desarrollar alianzas internacionales de negocio para país en región, además de fomentar inversión y creación de industria nueva para Corsao Round Mundo. Su Free Zone y su parque industrial está agrupado más de compañía, además de crear cupos de trabajo y divisa para Corsao. Curinde, día para día, donando su aporte para fortificar nuestra economía. Are you looking for a car that fits your unique lifestyle? A car capable for every work, and at the same time, enjoy it with your family?
the right car to enjoy the beautiful island of Curacao? Isuzu D-Max is the perfect car for you. The all-new Isuzu D-Max, a car capable for your lifestyle. Available at your local dealership Auto City. Televidente, nos back con más de nuestro programa Bonochi Corsao, iniciando ese man con una entrevista sumamente refrescante y papeando de lo que hoy en día Ron Corsao, Aruba y gran parte de nos islas en Rumán que sigue nos transmisionan de Tele Corsao na Holanda también nos hay demasiada reacción de Holanda que tiene interés de mira promedama te quiere con Cariflix sì, un tremendo cose che sono un tiki bosa so da nosa así no mi te quiere cucare flix a acertar hecho de aceptarnos propuesta para sobra mi saco nos pueblo de Corsao que mira cosnan otro nos pueblo de Corsao que mira producción local su gente local y aunque tin escena de acción tin escena pero no tin agresividad, no tiene simplemente actuación de autoridad con carácter, pero no tiene cosas quizás que no está saturada de cosas sin criticar ni una otra producción local. Atención, simplemente que Botavisa tiene gente que está cansada de dar better y te llega un momento que darle un limonada o cosas así, no como está criticando otra producción, simplemente que no saben que otra opción que tiene un trama un tiki más para pensar, ¿no? Está en cabo de necesidad de ir pensar y vos me comienzas a sacar conclusión, pues vos te pensas, cada día esta vida más complicada y a medida que el día no pasa, esta vida más complicada. Entonces, esa es cosa importante, tiene grabación for de Holanda, tiene grabación de Isla Bonita, de Puerto Caribe. Esta un trama delicioso para poder disfrutar de allí. Yo me acuerdo que nos llegan a Bosnan aquí en Auto City de corazón de esa línea. Es mi opción, hora de comprar un auto, no lo olvidar con nos. Aparte de ti, es mi marca Rond Mundo, marca de prestigio mundial, nos tienen también ofertan de prestigio mundial, pero nos ofertan está donado opción único de comprar un auto nuevo cultura y ventaja que Auto City timpa ofrecer. Nos está invitado, prometo tomar cualquier decisión, pasa en el showroom de Auto City y no solamente el auto que nos tiene, pero el deal que nos tiene pago. Na nombre también de agencia funeraria El Señorial. Hopi gente nos gusta papi de momento final. Nanta proyectar diferente momento de vida, un casamento, un recibimiento, pero el momento final no, ese no te cuenta. El lugar, hoy en día nos hemos comenzado a pensar ese como parte del proceso de vida. Algo de esa manera me te avisa. El otro tampoco hay fuego, pero es aquí no. Es aquí lo que importa, cambia de fecha, sí, pero esta llega. Entonces, si acaso esta llega en el momento menos esperado, está bien preparada y nos está recomendado para tomar contacto con el team de agencia funeraria El Señorial. Planea poco cosas, antes esa botín oportunidad de pagar poco a poco y ahora un costo. Van a esperar que no te caso, pero si algo sucede de una manera inesperada, botín bocosan, bon regla, evitando que bota corre capegay, of que no se va a ir por el mundo aquí, lagándonos familia, cogiéndolo y cabeza, que no puedo solucionar en el momento. La nombre también de Curinde, nos tiene una ubicación geográfico estratégicamente bon situada, pero además nos tiene instancia en manera Curinde, haciendo uso de tu facilidad en que Corsao tiene, crea estrategia en el negocio y entre otros nos free zone, nos zona franca, haciendo alianza con otro país de nuestra región que está así el negocio en Corsao más conveniente. Tapesei nos avisa que Curinde, aparte de su free zone, que también tiene parque industrial, también en el parque industrial nos tiene empresas que está realizando productos tanto para consumo local como para exportación, que está dando oportunidad también de fomentar creación de empleo, etcétera, etcétera. Eso Curinde forma parte de E-Machine que trae nos economía. Y la nombre también de Sanville, pasó tu hora también hora para Chile de Sanville.
Sambil ya tiene calendario de agosto claro y nos tiene una cantidad de actividad dan pavo para vos disfrutar en familia y gozo de todo lo que Sambil tiene para ofrecer. No olvidar, tu hora, tu día está un buen día para chill en Sambil. Nós continuamos más de nos invitados na llave, pero por menos que comienza avisado que ya viernes a trove tem gozadera na Bracapet Meimei. Nos invitamos para no perder a oportunidad de gozar junto con tour y actividad con nuestro amigo Tony está preparado, un happy hour que está comenzando por 6 horas de la tarde para arriba y botín espacio para balia, botín espacio para tender music, para deleitamos de cóctel delicioso de Bracapet of cualquier bebida y de plato suculento de un ambiente único para un happy hour de ya viernes de manera no se acostumbra. Incluso nuestro amigo Igor forma parte de gozadera, ¿no, don Igor? Sí, gozadera. Tremenda gozadera. Sí, claro. Igor con su trompeta está dando un ambiente tremendo allá en Bracapet Meimei de ella viernes de gozadera. Ya viernes ahora y tour ya viernes por 16 horas de la tarde. Bueno, hablemos un poco de los personajes. Juancito, ¿quién es Juancito? Juancito es un tipo de la calle, un tipo cheverón, vamos a decir así. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificado con el personaje. Con Juancito. Sí, porque es un tipo simple y con una historia bastante, vamos a decir que común. Todo el mundo tiene una amiga, todo el mundo tiene un anhelo, todo el mundo tiene una pasión y también en disposición de esa amiga incondicionalmente también, porque al final él siente su cosa en secreto, ¿no? Y nunca se lo dice Paloma. No sé, hay que esperar a ver. Hay que esperar a ver qué pasa. Sí, eso tendríamos que esperar a ver qué pasa. Y pues nada, creo que como te digo, va a ser un personaje que muchos se van a sentir identificados. Un tipo chévere de pueblo, simple, tranquilo, algo gracioso. Con un comportamiento bastante del común y del diario, sin protocolo, sin nada rimbombante de actuación, de querer aparentar nada. Tampoco un hombre simple, humilde. Exactamente. ¿Trompetista o así? No, aquí no, lástimamente. Si no, el tipo hubiese cogido otro nivel. Paloma se menciona mucho en la serie. Y no sabemos quién es Paloma. ¿Quién es Paloma Gutiérrez? Paloma Gutiérrez. Bueno, es una muchacha en principio como un poquito ingenua, pero también tiene su picardía de inteligencia de mujer, ¿no? Okay. Ella siempre vela por sus intereses y en el momento que ve el momento ideal para lograr hacer como también sacarle provecho a eso un poquito también, ¿no? Lo hace. Realmente es una chica bien lanzada, arriesgada, como las latinas somos también, bien, con mucha decisión. Okay. Pienso que es una mujer con mucha decisión, le pasan, cantidad de cosas que la hacen como ser más fuerte y cada vez poner su carácter, para que vean que no es la ingenua tampoco que pueden llegar a ser. Pero creo que es una chica simple también, una muchacha muy bonita, por cierto. Claro. Pero realmente sí, es una chica bonita que llama la atención de este primer ministro y se hace una buena trama. Tengo mi mejor amigo que es Juancito para todos lados, así que es como... Pero nunca nada de aquello con Juancito, nada de... No sé, no sabría decirte, tienes que ver a ver si algún día le doy la oportunidad o no. Ok. Puede ser. Okay. Pero de verdad que sí, es una chica bien decidida y le pasa, cantidad de cosas. Y creo que también la gente puede sentirse identificada con mi personaje porque a pesar de que es una muchacha ingenua, pues es bien decidida y muchas mujeres van a ver un poco de lo que somos nosotras ahí. Ok. De aquella relación que se habla de la primera dama, ¿alguna vez Paloma llega a ser la primera dama o tiene alguna relación con el primer ministro? Yo no sé, algo escuché. ¿Qué crees tú? Bueno, mira, eso tienen que verlo a ver si en algún momento llego a tener algo. Pero sí me involucro. Él ya se siente atraído por Paloma, pues tiene un corazón demasiado grande. Entonces en algún momento se siente como un poquito involucrado. ¿A qué vamos a llegar? No sé. Todavía no sé. Yo creo que todavía lo estoy pensando, a ver si le doy la oportunidad.
Pero sí, en algún punto sí nos vemos se hace como una relación más allá de lo normal. Ok. Bueno, interesante. Hay una parte de la novela que quizá no, porque es importante saber que cuando nosotros tuvimos más de 120 actores en esta novela, es decir, es un grupo bastante grande entre extras, actores, primeros actores, y nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de haber contado con la participación de Eligio Melfort, de Fifi Rademacher, de Norma Cova y de todos ustedes, porque el que actuó, aunque fuera a pasar por allá en el momento de una grabación, tiene una participación fundamental, y la gratitud de nosotros por habernos ayudado, porque son cosas que a veces uno ni se imagina, y cosas que resultan a veces en una grabación que no era como tú lo tenías pensado, pero salió hasta mejor. Pero en este caso, yo creo que Cariflix abre un mercado para lo que ustedes decían en el segmento anterior, para seguir haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos quizás subestimado el mercado local para hacer producciones. Primero, por las excelentes locaciones que Curazao tiene. Segundo, por el gran talento que hay, porque tenemos talento. Y si bien es cierto que a lo mejor van a haber actores que no tienen el nivel de actuación que cualquier persona como director hubiese querido desear, lo hacen bastante bien, y simplemente es por falta de training, por falta de práctica, por falta de entrenamiento, pero lo cual se puede lograr con práctica y con ensayo. Y si no, que lo diga Igor, que siempre habla del ensayo como músico, que es vital. Hay gente que toca un instrumento musical y después más nunca vuelven a ensayar y se va perdiendo ese nivel óptimo de calidad que debería haber. ¿Ustedes creen que Curazao tiene futuro en este mercado de producir localmente, incluso para exportación? Claro, cómo no, totalmente. Y tiene tela por donde cortar, inclusive hablando en términos de temas. Uh-huh. Hay temáticas, hay cosas que se pueden sacar, inclusive historias locales mismas o experiencias locales que pudieran llevarse a ese plano. Seguro que sí, que son muy interesantes, tanto en lo social como en lo cultural. Uh-huh. Sí, hay cosas que suceden, que han pasado y que están sucediendo todo el tiempo, que sí, merecen la pena plasmarlo en material y hacer una historia de eso. Seguro que sí, y talento hay de sobra, de verdad. Valga la oportunidad para mencionar que Fifi Rademacher me ha dicho que tiene muchas historias escritas que podemos llevar a la pantalla. ¿Qué piensas tú, Paloma? Talento definitivamente lo hay. Algunas veces pues está un poquito escondido, así como estaba yo. pero hay talento, y creo que con esta producción se van a dar cuenta que no hay nada que envidiarle a una serie que nosotros hacemos, Bimbo Hermanta, sí, que es espectacular. O sea, van a ver la calidad y de ahí van a decir, oye, definitivamente Corso tiene talento para exportar. Como tú dijiste al principio, ojalá lo puedan doblar a otros idiomas, porque realmente vale la pena. Es algo de calidad, es algo que se va a notar el trabajo hecho. Es un precedente ya lo que estás creando también ahí. Exacto, y eso también va a ir generando experiencia. Sí. Yo creo que en la próxima producción vas a mejorar muchas cosas, como hacemos todos. Claro, porque por muy bueno que hagamos algo, la próxima siempre uno evita ciertas cosas y ya va siempre con pasos más firmes. Correcto. Ese precedente es buenísimo en cuestión de experiencia ganada. Sí. Yo recuerdo que le comenté a un colega de Tele Curazao y le dije, mira, quiero que veas la novela, quiero que la veas y me des tu opinión. Me dijo, yo la voy a ver, pero la voy a ver crítico. Le digo, es que eso es lo que quiero. Exacto. Eso es lo que quiero, que la vean con ese ojo crítico, constructivo, por supuesto. Una crítica constructiva, como decimos, para mejorar, porque a veces hay cosas que no nos damos cuenta. Nosotros hemos visto la novela infinidad de veces en el proceso de postproducción y todo. En la última revisión que yo le hice, todavía, como dice uno va piquipiu, ¿no? Sí, habían detallitos que se pasan, y entonces, bueno, se hizo un proceso de reedición y de corrección, y estoy seguro que la volvemos a ver y va a haber cosas que siempre va a haber algo que quisieras cambiar. Claro. Especialmente cuando hubo cosas que improvisamos,
no por error, sino porque se te ocurre, oye, vamos a hacer algo, en vez de entrar por esa puerta, entra por esta, que creo que se ve mejor, y entonces eso trae cambio, ¿no? Hasta en los personajes. Yo quiero aprovechar la ocasión para mencionar, por ejemplo, a un buen amigo de mucho tiempo, que aún teniendo una edad bastante respetable, me dijo del primer momento, y fue uno de los más entusiastas, uno de los que siempre llegaba a tiempo, bueno, todos llegaban a tiempo, no tenemos duda. Por favor. Sí, no, es importante. Nosotros no tuvimos problemas de horario. El que no llegaba era porque, bueno, estaba trabajando y a veces tenía que terminar lo que estaba haciendo para poder llegar. Nosotros no tuvimos nunca ni una discusión en ninguna de las grabaciones. Sería normal el haberla tenido, pero no me cuesta nada decir que no fue el caso, no lo hubo. Pero quiero destacar la participación también de nuestro amigo Henry Veris, que es el señor McQueen, un ex policía ya jubilado, y que con su participación lo llamaron a que ayudara a uno de los integrantes, y con su participación el hombre se involucra más de la cuenta y bueno, y ocurre algo que no se esperaba al ver a Harry McQueen, que es nuestro amigo Henry Veris, piloto, capitán Henry Veris, ya retirado por supuesto, periodista de aquel célebre Caribbean Aviation News de su periódico. ¿Quién más podemos mencionar? Jonas Lois, también piloto, conocido por su trabajo, ex director de Inceler, y también prestó su tiempo y su participación. Hay muchísima gente conocida, nuestro amigo Esposa, nuestro amigo Dunker Peters, que también hizo una participación extraordinaria. Me quedaría todo el resto del programa mencionando gente para darle las gracias, y aparte de todo a la gente que colaboró en esta producción. Yo voy a dejar para otro programa los agradecimientos, porque no tengo la lista y no quisiera fallar con nadie, pero sí quiero, de buenas a primeras, Licores Maduro, que fue uno de nuestros primeros sponsors, Caribbean Cigars también, que fue otro de nuestros sponsors, y de los últimos, bueno, Coca-Cola, Sambil, Subway, en fin, no quiero dejar para de por La Espiga, el restaurante La Espiga de Sambil, que también nos ayudó muchísimo, porque a veces tú no puedes parar una grabación para ir a comer. Igor, un mensaje para nuestros televidentes. No solamente que vean la novela, pero ¿qué quisieras decirle a los televidentes? Que se sientan orgullosos de una producción local, que puedan sentir lo mismo que sentí yo, con la expectativa que hay de esta valiosa producción, que compren el paquete, que cooperen, que va a valer la pena. Y que nada, eso, que lo vean con ojos positivos, esta producción local, y que la sientan de verdad muy propia, como lo es, como mismo lo sentimos nosotros, con todo el compromiso que nosotros tuvimos en ser partícipes de esta bonita producción, y que ellos puedan percibir eso y que lo sientan tal como nosotros lo sentimos, y que lo disfruten. Correcto. Que tenemos todas las ganas, sobre todas las cosas, de que ellos puedan disfrutar tanto o más como lo disfrutamos nosotros en plena producción. Qué bueno. Paloma. Bueno, yo ante todo dar las gracias de antemano, porque sé que Corso completo va a abrir su corazón para esta producción. De verdad que, aparte de que la vean porque está increíble, hecha con mucho amor, como siempre les digo en todas las entrevistas que hemos hecho con corazón, con fuerza, mira, hay de todo, de verdad que se van a sentir súper identificados, y como dice Igor, sentirse orgullosos de que hay talento, hay muchas ganas de hacer muchas cosas buenas. Y bueno, gracias por darle también la oportunidad a una latina de entrar en esto, que es una producción totalmente nacional, y vale la pena. Qué bueno. Yo quiero darle las gracias a ustedes por haber confiado en nosotros cuando nos acercamos a ustedes, porque no es fácil tampoco poner tu imagen
con los ojos vendados, sin saber qué vas a hacer y sin saber en qué va a quedar tu imagen al final. Y ustedes, sin ningún tipo de reservas, dijeron que sí, y eso es muy importante. Hay que darte las gracias a ti por la confianza total. Hay que darle las gracias a Arlette, tu esposa, porque siempre estuvo ahí y dio mucha tranquilidad también a la hora de en todo. Exactamente. Las gracias una vez más a Marifé y a Fernando, que estuvieron espectacular. Así que gracias a ustedes. Gracias a ustedes por confiarnos tan valiosa hora también, porque nosotros no somos expertos. La paciencia. Exacto, en su tiempo. Sí, no, pero todo el digamos, el talento, uno lo que hace es guiar a través de la experiencia y la formación que uno tuvo en el pasado, en la escuela, cuando fuimos a la universidad a aprender el arte del octavo arte, como dicen, pero el séptimo arte, perdón, y el talento lo tienen ustedes, y ustedes fueron los que le dieron forma a esto. Igor me quitó la palabra de la boca, porque yo quería aprovechar la ocasión para darle las gracias también a Arlette, mi esposa, que como lo dije hace un rato, primero y principal, viene de un mundo que no tiene nada que ver con la televisión ni el cine, y a lo largo de todos estos años se ha ido amoldando conmigo para ayudarme a llevar adelante este proyecto, no solamente el proyecto de Bonochi Corsao y todo lo que hemos hecho juntos, pero cuando le propuse que me ayudara en la administración y la producción de este proyecto, que también es muy importante para tú poder utilizar adecuadamente los recursos que tú obtienes, debes de tener una persona que se encargue exclusivamente de eso, porque cuando uno está en la producción, uno no quiere que le hablen de otra cosa para poderse concentrar. Realmente Arlette, mi esposa, fue 100% entregada con este proyecto. Arlette, también nuestra gratitud y un especial beso y abrazo por este trabajo tan grande que hiciste. Algo que se me había pasado, que quería aprovechar también la oportunidad para darle las gracias a Dwight Leoneta y también a mi amigo Igor, que sé que aportó grandemente para el tema musical, que fue un tema creado por Dwight Leoneta especialmente con su banda Bulería para esta novela. El tema Botastima Ligé fue creado especialmente para Promedama por mi amigo Dwight Leoneta y su orquesta Bulería, y en la grabación de las trompetas nuestro amigo Igor. Un tema que está al día, mulato, el sapo monkey al día, diplomático. Okay. Bueno, nuestra gratitud también a todos los cantantes de Bulería, a mi amigo Daniel Valle allá en Bonaire, que fue el camarógrafo del videoclip de las escenas del cantante que ustedes ven de Bulería. Daniel Valle allá en Bonaire, que también puso su granito de arena para hacer el videoclip, y a todos los que hicieron posible, a nuestro amigo Tony con la locación, Tony Alaví, y a todos los que participaron también en la producción del videoclip, unos amigos de San Martín, no tengo el nombre, Dwight no recibe el nombre, pero que Dwight les haga llegar nuestro agradecimiento, porque las escenas de la banda en escenario vienen desde San Martín, y a todos ellos también nuestra gratitud, porque el videoclip y la canción le ha dado a esta novela una popularidad inmensa, porque ese tema está pegadísimo en todo Curazao. Así pues que los dejamos con la música de Bulería y el tema musical de esta novela, y nuestra invitación para mañana, la gratitud para ustedes una vez más. No se pierdan Promedama, compren su paquete. Vayan a Telecurazao, si acaso no saben cómo hacerlo a través de internet, ahí les dan toda la explicación y allí pueden comprar el carchi, pero no queden sin ver esta novela, porque es realmente una excelente producción local y yo sé que la van a disfrutar muchísimo. Shonan, nos gratitud y nos invitación para mañana, para nos volver topo y lisa otro. Buenas noches, Corsao, feliz noche. Estimación pa' mi dirigente hasta. Ay, increíble.
estima, sta como por estima